Shalom. En esta ocasión continuamos con este tema bien polémico, pero del cual tenemos la seguridad de estar compartiendo la verdad, de aclarar los temas, de poner cada cosa en su lugar. Todo basado en los textos de la Sagrada Escritura bajo el contexto hebreo, israelita, nazareno. Primordialmente tomando los textos en forma literal, teniendo en cuenta que en algunos casos hay alegorías, hay comparaciones que antes de oscurecer el entendimiento de los textos, lo que hacen es ayudarnos a esclarecer el mensaje. Nos dirigimos al Padre Eterno, al Elohim de Abraham, de Isaac, de Jacob, al Elohim de Yahshua HaMashiach, del Mesías, el Hijo, para pedirle perdón por nuestras ofensas, por nuestras inconsistencias, por nuestras debilidades, porque estamos en la carne y muchas veces nos dejamos llevar, por nuestros impulsos naturales, por querer hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera y a la forma en que nos dicta la palabra del Todopoderoso. Le pedimos perdón, le pedimos que nos dé un corazón nuevo, una mente nueva, un entendimiento nuevo de su palabra, para que la podamos entender en forma literal y nos sea revelada tal cual como Él la entregó a su pueblo de Israel por medio de Moisés, de los profetas y de su siervo Yahoshua. Comenzamos con este verso de Juan 17:6. Nos dice: yo di tu nombre a conocer a la gente que me diste del mundo. Ellos eran tuyos, tú me los diste y han guardado tu palabra. Y ahora ellos conocen que todo lo que me has dado proviene de ti. Porque las palabras que me has dado las he dado a ellos y ellos las han recibido. Ellos en realidad han llegado a conocer que yo salí de ti y han venido a confiar que tú me enviaste. Como siempre recomendamos a los lectores enfrentar estos temas con los textos de estudio a la mano, aún en varias versiones. Igualmente prepararse con una mente abierta, libre de prejuicios denominacionales y doctrinales, preparados para sorpresas. Muchos versos, al ser expuestos bajo el contexto hebreo original y en forma literal, arrojan entendimiento que antes no habíamos encontrado. Comencemos con hacernos algunas preguntas en contra de este verso, que el mismo verso nos pueda responder. 1. ¿Quién habla aquí? Vamos a comentarlo, vamos a leerlo nuevamente. La primera parte nos dice, Juan 17:6, yo di a conocer tu nombre. ¿Quién está hablando aquí? ¿Qué nombre dio a conocer esta persona? Él dice, di a conocer tu nombre. ¿A quiénes les dio a conocer esta persona, a esta gente, el nombre? Les dice, a los que del mundo me diste, en el punto número 2. En el punto número 3 vamos a preguntarnos qué palabra guardaron estas personas a las cuales se les dio a conocer un nombre. Dice ahí en la numeración 3, tu palabra. ¿Cuál será esta palabra? Vamos a otra pregunta. ¿De quién provienen las palabras de esta persona que está dando a conocer a esta gente? Nos dice en el punto 4, proviene de ti. Tu palabra proviene de ti. Esta palabra, ellos la conocen por medio de esta persona y esta palabra proviene de otra persona. En el punto número 5, cómo reaccionaron estas personas ante estas palabras? Ellos las han recibido, ellos recibieron esta palabra. Vamos al punto 6.
Ellos en realidad han llegado a conocer que yo salí de ti, nos dice el punto número 6. Luego nos vamos a preguntar quiénes son estas personas a las que el verso se refiere con la palabra ellos. Dentro de estos temas de la palabra que este personaje le ha dado a conocer a esta gente está el tema de que yo salí de ti en el punto número 6. En el punto número 7 nos dice que han venido a confiar estas personas que recibieron este mensaje por medio de esta persona. Confiaron. ¿En qué confiaron? Confiaron en que una persona envió a otro. Tú me enviaste, dice textualmente el verso en la numeración que hemos marcado con el número 8. Ahora nos preguntamos, ¿quién envió a quién? ¿Quién es el que envía? ¿Quién es el enviado? En el pasaje que hemos leído, Yahshua ha hecho una extraordinaria declaración. Nos referimos a Yahshua y el nombre largo apropiado Yahoshua. Cualquiera de estas tres expresiones las utilizamos en nuestros estudios. Nos dice aquí una declaración de esta persona. Di a conocer, he manifestado, he revelado, he descubierto. O sea, algo que estaba cubierto ha sido descubierto. He mostrado. ¿Qué cosa? ¿Qué asunto? Tu nombre, nos dice allí el verso 6 en la primera parte. Tu nombre, ¿a quiénes? A los hombres que del mundo me diste. En cuanto a tu nombre es algo más que un sustantivo, es algo más que una indicación fonética o una indicación lingüística. Conocer el nombre tiene que ver con un profundo acto de revelación. En otras palabras, analizando cuidadosamente las escrituras, podemos descubrir que el Todopoderoso, Yod-Hei, Waw-Hei, se nos revela de diferentes maneras. Vamos al Salmo 19:1 y nos dice, los cielos cuentan la gloria del Todopoderoso y el firmamento anuncia la obra de tus manos. De manera que hay una revelación natural en la naturaleza, en la creación misma. Podemos levantar los ojos y ver todo esto que está enfrente nuestro. Las montañas, las nubes, el cielo azul, el mar intenso, las plantas, las plantaciones, los montes, los valles, los ríos, los seres humanos, los seres vivos. Allí está revelado la sabiduría y el poder de una fuerza, de un poder sobrenatural inmenso y lleno de amor por su creación. Vamos a Romanos 1:20 que nos dice, por siempre, desde la creación del universo, sus cualidades invisibles, tanto su eterno poder como su naturaleza divina, han sido vistas claramente, porque pueden ser comprendidas por todo lo que se ha hecho. Por lo tanto, no tienen excusa. 2 de Timoteo 3 nos dice, toda la escritura es inspirada por el Todopoderoso y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre del Todopoderoso sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. De manera que también vemos la revelación en la Escritura, en los propósitos de esta creación. La Escritura, inspirada por el Ser Creador, el Ser Supremo, el Todopoderoso, útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. La Torá, la ley, la palabra del Todopoderoso nos instruye en justicia, lo que es justo, lo que es
apto para hacer y lo que no es apto para hacer, lo que es apto para comer, lo que no es apto para comer, lo que es apto para sacrificar y lo que no lo es. Redarguye, nos corrige, nos enseña, nos presenta un manual de vida, un camino a seguir, una forma de comportarnos con nuestros semejantes y nuestra relación con el Todopoderoso, su plan inmenso de restauración para su pueblo, su grande amor a los seres humanos que llegó hasta el extremo por medio de esta obra magnífica realizada por nuestro Maestro, el Mesías Yahoshua. Vamos a Hebreos 1:1 y nos dice, en tiempos pasados, el Todopoderoso habló en muchas y variadas maneras a los padres por medio de los profetas. Pero ahora, en el Aharit Hayamim, Él nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien ha constituido dueño de todo, y por medio de Él creó el universo. De manera que el Todopoderoso también se revela de forma personal. ¿Por medio de quién? En tiempos pasados nos habló y nos fue revelado y se reveló a sí mismo por medio de los profetas. Ahora, en los tiempos de la persona que escribió el libro de Hebreos, se ha referido, se ha descubierto, se ha manifestado, se ha revelado, como lo vimos al comienzo del estudio, por medio de su Hijo, por medio de la palabra que su Hijo nos ha expresado. A ese Hijo lo hizo, constituyó dueño de todo y por medio de él creó en su universo, por medio de esa palabra, de ese verbo. Es necesario entender que la revelación que el propio Todopoderoso nos hace en las Escrituras es por medio de sus manifestaciones, su creación, sus nombres, sus siervos y además también por sus títulos. Conociendo lo que el nombre de Elohim significa, conoceremos también acerca de su naturaleza. Y nos referimos al Elohim de Elohim, su naturaleza íntima y de su voluntad maravillosa. Un nombre significa mucho más que una nomenclatura lingüística. Implica revelación de un carácter, revelación de su destino, de su función y de la autoridad que hay en una persona. Los nombres en la Escritura tienen una importancia muy especial. En nuestra civilización occidental, el nombre es básicamente la manera como nos identificamos unos de otros. Pero en las Escrituras, el nombre es mucho más que identificación. Nombre en las Escrituras indica la naturaleza íntima de una persona, lo que define específicamente su esencialidad. El nombre que Elohim dio a Abraham, o el nombre dado a Jacob, o el nombre dado a Kefas, o el nombre dado a Yeshua, indican algo mucho más profundo que simplemente una identificación. Muestra destino, propósito, naturaleza íntima, función profética. Recordemos, dentro del recorrido de la Escritura, el Todopoderoso le cambió el nombre a Abraham. De Abraham a Abraham. El Todopoderoso le cambió el nombre a Jacob. De Jacob a Israel. Abraham significa padre bendecido o enaltecido. Abraham. Pero Abraham quiere decir padre de multitudes. Jacob significa el que sujeta, el que se agarra, el que se sostiene. Pero Israel significa príncipe que se junta con él, o prevalece con él, o guerrea o lucha junto con él, o gobierna junto con él. Israel.
Cada vez que el Todopoderoso cambió el nombre de alguien, significó una gran crisis existencial en esa persona, por la cual su vida fue comisionada, encaminada y ungida para cumplir un rol profético específico, escondido en el significado mismo del nombre entregado. Así pues, en las Escrituras el nombre define el carácter, la naturaleza, el destino de una persona, su función. Algunos nombres el Todopoderoso no los cambió. Por ejemplo, el Todopoderoso no le cambió el nombre a Yitzhak. ¿Por qué? La razón es que el Todopoderoso había escogido su nombre desde antes que él naciera. Por lo tanto, no tenía que ser cambiado. Ya Yitzhak, desde antes de nacer, tenía ya el propósito especificado de su existencia. Hay nombres que nacen en este mundo con una misión profética única que se define en el momento dado antes de nacer. Como el Todopoderoso seleccionó el nombre para Isaac antes de nacer, no tenía necesidad de ser cambiado. Yohanan ben Zahariah, conocido como Juan el Inmersor, el Todopoderoso le puso ese nombre antes de nacer. Así que el nombre indica el carácter y la naturaleza de la persona que lo recibe o que lo lleva. Pensemos en esto. Si esto es cierto de los nombres dados a los hombres, ¿cuánto más no será de cierto e importante en los nombres sagrados y títulos del propio Todopoderoso, con los cuales se nos revela en las Escrituras? Así que en los nombres con los cuales el Todopoderoso se nos ha dado a conocer, nombres, títulos, nos hace una revelación muy profunda y maravillosa de su carácter y de su propósito y de su voluntad. Génesis 1:1 nos dice el texto: en el principio Elohim Aleph Tav creó los cielos y la tierra. En el texto hebreo dice Bereshit bara el Elohim. Traducido, en el principio creó el Todopoderoso. El título Elohim es todopoderoso. Todopoderoso de todos poderosos. Elohim de Elohim. Este título lo tenemos en el mismo principio, en el mismo verso con el cual comienza la escritura Bereshit en Génesis 1:1. Todos los traductores conocen lo difícil que es comprender apropiadamente esta palabra hebrea. Este hecho de no haber los traductores y los transductores de las escrituras, de no comprender el significado en el contexto hebreo israelita, es lo que ha dado a tanta confusión. Este título suele aparecer en la escritura asignado a varios tipos de personas. 1. Los Kohanim de Israel, que recibieron del Todopoderoso la responsabilidad de enseñar la palabra al pueblo. 2. Los jueces de Israel, que tenían la responsabilidad de decidir entre lo permitido y lo no permitido según la Torá, en los asuntos de discusiones, en los litigios dentro de Israel. Recordemos el Salmo 82:6, Salmo 82:6, Salmo 82:6. En este sentido, el título poderoso puede ser aplicado tanto al Creador como a aquellos que han sido colocados por Él en posiciones de liderazgo o de autoridad. Vamos a Éxodo 7:1 que nos dice: pero el Todopoderoso dijo a Moshe: yo te he puesto en el lugar de Elohim para Faraón, y a Aarón tu hermano será tu profeta. Hay unas referencias a Jeremías 1:10 y a Lucas 21:15. En Éxodo 7:1, ¿qué palabra hebrea está detrás de la palabra DIOS que hemos nosotros colocado allí como Elohim, que aparece en este verso? En la
Traducción castellana, en muchas de las traducciones aparece como Dios. Vamos al Salmos 82.1 que habíamos comentado. Salmo 82.1 nos dice, Salmo de Asaf, Ha Elohim está en la reunión de los Elohim. En medio de los Elohim juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Salmo 82.3. Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. ¿Qué palabra hebrea está detrás de la palabra Elohim que tradujeron como Dios en las traducciones españolas y castellanas? En 2 de Corintios 4, verso 4 nos dice, ellos no llegan a confiar porque el Elohim del Olam ha cegado sus entendimientos para prevenir que vean la luz que resplandece por las buenas noticias acerca de la gloria del Mashiach. No se asombre pues que el Rab Shaul o el apóstol Shaul llama a Satán en este verso como un Elohim, como un poderoso de este siglo, es decir, el gobernador de ese siglo, en 2 de Corintios 4:4. Y atención, cuando alguien le diga que Dios le bendiga o Dios bendiga a América, hay que cuidarse de a qué Dios se está refiriendo esa persona, porque hasta los falsos Elohim son llamados poderosos en las escrituras. Recuerde Éxodo 12:12 y ahora lo vemos aquí en 2 de Corintios 4:4. De ahí tanta confusión con la palabra Elohim, ya lo tenemos claro, es un título genérico que aplica a personas a las que se les ha asignado o ostentan algún grado de autoridad y poder. En Éxodo 12:12 vemos lo siguiente. Porque esa noche yo pasaré por la tierra de Misraim y mataré a todos los primogénitos en la tierra de Misraim, ambos, hombres y animales. Y yo ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto. Yo soy Yod-Heh-Wav-Heh. Estamos viendo el mismo caso, una palabra Elohim del hebreo traducida como Dios en las escrituras, en las traducciones a otros idiomas. El Elohim de los hechiceros, como lo vemos en el caso de Egipto, ellos tenían muchos dioses, eran politeístas. El Elohim de los hechiceros, de los agoreros, el Elohim de los astrólogos, el Elohim de las líneas psíquicas. Esos, aunque se llamen dioses, no son realmente dioses, excepto en lo que significa ser un jefe o un presidente o un gobernante o alguien con autoridad. Porque así son reconocidos o titulados por las personas que les obedecen o que les siguen. Así que el término Elohim, Ha Elohim con el artículo en Génesis 1:1 es una referencia a un jefe o presidente, pero no a un jefe o presidente cualquiera, es el jefe supremo, el presidente supremo del universo, el supremo presidente, el juez de los cielos y de la tierra, el todopoderoso altísimo. Elohim como palabra viene de Eloah, que es singular, y Elohim es plural. Eloah aparece como 50 veces en las escrituras, mayormente en el libro de Job. Siendo que el libro de Job es uno de los más antiguos de las escrituras, entonces Eloah debió ser la manera más común como los patriarcas conocieron al Todopoderoso, o de la manera como el Todopoderoso se reveló a los antiguos de Moisés al presente, porque anteriormente no le conocían con este nombre. Vamos a Éxodo 6:3 y nos dice: yo me aparecí a Abraham, Yitzhak y a Jacob como el Shaddai.
No me hice conocer a ellos por mi nombre, Yod-Heh-Waw-Heh. Éxodo 6:3. Se había hecho conocer como el Shaddai, ahora se hace conocer como Yod-Heh-Waw-Heh. El Todopoderoso es un título sustantivado. Por ejemplo, casi siempre es acompañado del verbo en forma singular, no en plural. Lo vemos en Génesis 1:1. En el principio, Elohim creó los cielos y la tierra. El Todopoderoso en plural, pero el verbo en singular. Bará creó. Así también en Shemot, en Éxodo 7:1, vemos lo siguiente. El Todopoderoso dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Elohim para Faraón. No dice yo les he constituido Elohim, que es el plural, como si Moisés fuera una pluralidad o varios dioses, sino te he constituido una sola persona, una singularidad. Aquí la palabra no sería de iOS, la palabra apropiada sería yo te he constituido a alguien con mucho poder delante del faraón. Como hemos visto, los verbos tienen tanto una forma plural como una forma singular. Por lo tanto, si el sustantivo es singular, el verbo debería ser singular. Si el sustantivo es plural, el verbo deberá ser plural. De lo contrario, hay un problema de sintaxis. Si usted dice, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, como hombres es plural, el verbo está en plural, amaron, es decir, ellos, los hombres. Usted nunca dirá, los hombres amó más las tinieblas que la luz. Si decimos esto, todos sabemos que hay un problema ahí. El oído mismo nos lo advierte. Habiendo aclarado el tema de la palabra Elohim, es más, tenemos más estudios en nuestro sitio regresando a las raíces.org acerca de la palabra Elohim, la palabra Adonai, Elohim de Elohim y otros estudios con temas afines. Ahora vamos a entrar en el tema que nos da el título en esta ocasión. Para la mentalidad hebrea y el contexto de las escrituras, el ser hijo de Elohim tiene que ver con obtener una preeminencia. Sin embargo, para el paganismo, ser hijo de los dioses tiene que ver con una cuestión de sustancia. Es este último concepto que se desenvuelve en este contexto, en este concepto, el postulado del concilio de Nicea, donde se estableció lo que se llama, comillas, la divinidad del Hijo, comillas. Recordemos que en este concilio de Nicea vino a ser varios siglos después de que los hombres de Elohim nos dejaron las escrituras. Esto sucedió en el marco de una problemática interna del mismo catolicismo, que ya hacía tiempo se había separado de la raíz judía de su fe. Hebreos 1:3 nos dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Hebreos 1:3. Para el catolicismo oficial, el ser el hijo de Elohim tiene que ver con ser Elohim mismo, de la misma sustancia de Elohim. Y eso es lo que interpretan de estos pasajes donde interviene el concepto de hijo de Elohim. El pasaje que estamos utilizando para justificar el dogma inventado de la deidad del Mesías, ese Hebreos 1:3, y hay muchos otros por el estilo. Nótese que el Mesías es la imagen o impronta de la sustancia, de la esencia del Padre. No de la misma sustancia del Padre, sino su imagen. Hay una importante diferencia contextual.
Cuando usted se mira en el espejo, otra persona está viendo su imagen en el espejo. Pero la persona de la cual proviene esa imagen es la persona que está delante del espejo, totalmente diferente a la persona que está reflejada en el espejo. Allí en este pasaje se nos comenta sobre el carácter del ungido, de su santidad y su perfección, que es la imagen del Elohim invisible. Igualmente recordemos en los versos que están en referencia, Juan 17:3, Mateo 19:17, y tome nota por favor de Colosenses 1:15. Colosenses 1:15. Pero entonces con mayor razón no es ese Elohim invisible. Los trinitarios dicen del Mesías que es Elohim el Padre. Eso es una blasfemia rotunda. El Mesías Yahoshua dejó muy en claro que el Padre es único, que solo Él es bueno, el único Elohim verdadero. Recordemos Juan 17:3, Mateo 19:17. Algunos sitios dicen tener versos en los cuales el mismo Yahoshua, el mismo personaje que ellos llaman allí, afirma que él mismo es Dios. Unos versos totalmente fuera de contexto, fuera del entendimiento hebreo y fuera de las mismas enseñanzas del propio Mesías. Juan 17:3 nos dice: vida eterna es esta, que te conozcan, el único Elohim verdadero, y a Él, a quien tú enviaste, Yahshua HaMashiach. Mateo 19:17 nos dice: ¿por qué me preguntas sobre lo bueno? Hay uno que es bueno, pero si quieres tener vida eterna, observa los mitzvot. En el libro de Apocalipsis vemos a uno sentado en el trono, y eso es evidentemente porque como él no hay otro, como ese que está sentado en el trono no hay otro. Si el ungida fuera Elohim como el Padre, él mismo nos lo habría enseñado. Y además hubiera enseñado a darse culto a sí mismo. Recordemos cómo le responde al Satán en el desierto, que solo al Padre le debemos culto. Eso lo vemos en Mateo 4:10, la respuesta del Mesías al Satán. Fuera, Satán. Yahshua le dijo, porque el Tanaj dice: al Todopoderoso, Yod-Heh-Wah-Heh, tú Elohim adorarás y solo a Él servirás. Recordemos Deuteronomio 6:13 que nos dice: tienen que temer al Todopoderoso, su Elohim, sírvanle y juren por su nombre. Tenemos mucha evidencia al respecto. Podemos afirmar, y la Escritura y el mismo Mesías lo expresa, que él mismo no es el Padre, pues el mismo Mesías lo dice en Juan 14:28. Observe usted Juan 14:28. Porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Por tanto, los trinitarios y similares se han creado un Elohim falso, pues la Escritura nos enseña muy claro que el único Elohim es el Padre Creador eterno, todopoderoso. Sin embargo, los trinitarios insisten y dicen que hay un Elohim que son tres, y Elohim no son tres, es uno y único, una Ejad. Vamos a Deuteronomio 6:4 que nos dice, Isaías 43:10, Gálatas 3:20, Jacobo, Santiago para las denominaciones 2:19. Uno más uno no es uno. Ni en la espiritualidad, ni en la fantasía siquiera. Eso es politeísmo. Tenemos en pantalla unos versos, tome nota por favor. El Mesías tiene un Elohim, eso lo expresa en Revelación, Apocalipsis para las denominaciones 3:12.
Y 1 de Pedro 1:3. El Mesías enseña a dar culto al Todopoderoso, lo vemos en Mateo 4:10. El Mesías dice que el Padre buscarán adorarle, los verdaderos adoradores, en Juan 4:23. Elohim es la cabeza del Mesías, lo vemos en 1 Corintios 11:3. Hay uno sentado en el trono que es el Padre, lo vemos en Revelación 4:2, uno sentado. Lo invitamos también a nuestro estudio, al que está sentado en el trono, un estudio que tenemos en regresando a las raíces.org. Elohim le da al Mesías una revelación la cual indica que el Mesías mismo no la tenía. Lo vemos al principio de Revelación, Apocalipsis 1:1. Los creyentes oran al Padre, no al Mesías. Inclusive el mismo Mesías ora al Padre. Consulte Juan 17:1. Una hermosa oración. Entre otras cosas nos enseñó a orarle al Padre. El Mesías dice que la blasfemia contra él sería perdonada, puede ser perdonada, pero contra el Espíritu, es decir, contra la esencia, contra el Padre mismo, no le será perdonado a nadie. Mateo 12:32. 12:32. Líbranos, Señor Padre eterno, de ir a cometer un pecado contra ti, Rey Santo. Vamos a Juan 14:28 que nos dice: porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Tome nota, por favor, de las referencias que tenemos en la pantalla. Es obvio que con tanta evidencia puede concluirse que el Mesías no es el mismo Padre. Con un poco de atención, con un poco de literalidad en los versos que vamos encontrando, despojándonos de esas viejas doctrinas, podremos tener claridad maravillosa acerca de este tema. El mismo Mesías nos dice en Juan 14:28 que el Padre mayor es que Él. Los trinitarios y similares han creado un Elohim falso, puesto la Escritura, el mismo Mesías, nos enseñan muy claro que el único Elohim es el Padre. Sin embargo, los trinitarios dicen que hay tres. Eso es politeísmo. Juan 10:33 al 36 nos dice: le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Elohim. Yahoshua les respondió: no está escrito en vuestra ley: yo dije, Elohim sois. Si llamo Elohim a aquellos a quienes vino la palabra de Elohim, la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Elohim soy. Ante todo aclaremos que en griego no hay una forma de señalar el artículo un como un artículo indefinido. En cuanto a los pasajes de las escrituras, como los traductores son trinitarios, es decir, nos ocultan la verdad de por sus creencias sectarias. Vierten, te haces Elohim, cuando por ejemplo una versión no trinitaria como la del Nuevo Mundo, mencionamos a los testigos de JEHUVA, dice, te haces un Elohim, que esta última es la forma correcta de decirlo. Lo vemos en las siguientes palabras de Yahoshua en Juan 10:33-36. Por su parte, Yahoshua tuvo no una, varias oportunidades para aclarar su divinidad y su deidad. Y lo vemos aquí en Juan 10:33 al 36. Él quiso explicarle a estas personas el mismo lío que inclusive en nuestros días hay acerca de esta palabra Elohim. Ni siquiera los mismos fariseos la comprendían, los maestros de la Torá de aquellos tiempos. Una blasfemia por parte del maestro de nuestro Mesías es imposible.
Una blasfemia de ese tipo él jamás la hubiera dicho, porque era santo y obediente y buen hijo. Él jamás se arrojó el título de único Elohim verdadero, sino que nos enseñó aún quién es ese Elohim verdadero y vino a enseñarle el nombre de ese Elohim a los que ese Elohim le había entregado. Se nos habla sobre esos seres que son llamados Elohim, poderosos, deidoses, a quienes vino la palabra de modo que hacerse Elohim o en su defecto un Elohim por ser el santificado y enviado al mundo. Eso no sería blasfemo. El Mesías era un Elohim, no Elohim de Elohim. Era un Elohim porque tenía todo el poder, toda la autoridad de parte del Todopoderoso, que se la entregó, él no la tenía. A él le fue entregada toda esa autoridad por parte del Padre Todopoderoso, de manera que él podía considerarse a sí mismo un Elohim, pero no el Elohim, Ha Elohim o Elohim de Elohim. Al hacerse un Elohim era tomado como blasfemia por estos judíos, por estos rabinos y estos fariseos. Lo acusaban, pues sabían que el hijo de Elohim era un ser ungido por el poder de Elohim con un propósito muy especial y que por tanto es un ser poderoso o un Elohim. Evidentemente esos fariseos tenían confusión también en el entendimiento de la palabra Elohim. Estos fariseos, estos sabios de la Torá de aquellos tiempos, le habían pedido al maestro Yahushua señales para comprobar si esta persona que les estaba hablando era evidentemente el ungido, el enviado o el hijo del Todopoderoso, un Elohim. Vamos a considerar el concepto judío acerca de hijo de Elohim, no el concepto pagano que luego se infiltró en el catolicismo y por consiguiente en sus derivadas. 2 de Samuel 7:14 nos dice: yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Esto es claramente un asunto de lectura. Es decir, el rey de Israel es constituido hijo de Elohim. Y por tanto el Mesías Yahushua es con todo derecho hijo de Elohim. Recordemos que la palabra que tradujeron desde el hebreo al griego y luego al español Cristo, Cristo, viene del griego. Es equivalente a la palabra hebrea Mashiach y significa ungido. En la perspectiva pagana no existe el concepto de unción, de ungido, de un Mesías, de modo que muchos de los no judíos ceden el lugar a sus mitos, a sus leyendas, a sus herencias grecolatinas, gnósticas, platónicas, de los dioses, mitad hombres. En Hebreos 1:5 nos dice: ¿a cuál de los ángeles dijo Elohim jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Hebreos 1:5. Vemos aquí perfectamente delimitadas las dos personas. Hay un padre y hay un hijo. Lucas 1:35 nos dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu de Santidad vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Elohim. Vemos en otra versión: por lo cual el nacido de ti será santo, será llamado Hijo de Elohim. A instancias de esta traducción de la Reina Valera 1960, parecería que el santo ser sería llamado Hijo de Elohim por el exclusivo hecho de ser hijo de Miriam con el espíritu de santidad. Pero una traducción más precisa del idioma griego nos deja ver otro hecho.
Un ser santo, como es Yahoshua, es hijo de Elohim, no por el hecho de haber obtenido una sustancia igual al Padre en su nacimiento. La noción de que Yahoshua es hijo de Miriam con el espíritu de santidad es una falsa concepción, pues nació de María con José, un óvulo y un espermatozoide. Pero si por la acción del espíritu de santidad, el espíritu de santidad intervino, esta concepción tenía que tener efecto de la ascendencia hacia David por la vía del padre José. De este modo, este hijo engendrado sería legítimamente, lícitamente, de acuerdo a la ley, el candidato a reclamar el trono de David. De lo contrario, si no hubiera tenido un padre humano, una sangre que le recorriera por su sangre de descendencia del rey David, no tendría derecho a ese trono. Hubo una intervención del Espíritu de Santidad para que esa concepción se efectuara en el vientre de María. Hubo una manifestación del poder del Altísimo que vino sobre esta mujer. La cubrió con ese poder, con esa sombra poderosa. Recordemos ese verso del Salmo. El que habita a la sombra del Altísimo. Él lo cubre con su amor, con su misericordia, con su gran poder. Otra cosa es otro entendimiento, inclusive hasta morboso acerca de este tema y totalmente impropio. El famoso CRISTO de las denominaciones predicado por el catolicismo caído es un falso Mesías. Él no tiene ascendencia de parte de su padre Joseph, que en efecto era de la casa de David, y eso trataron de confirmarlo los escritores de las Buenas Nuevas. Un ejemplo, Lucas 1, 27 y siguiente, y también en los libros que se han conocido de Mateo. El hecho que naciera de esa forma le hacía santo, hijo de Elohim, pues fue separado desde el vientre como un ser santo para el noble fin para el cual fue enviado al mundo y para ser el rey de Israel. Juan 1:18 nos dice: a Elohim nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está sentado en el seno vamos a leerlo nuevamente. Juan 1:18: a Elohim nadie le vio jamás, el único Hijo que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. En este pasaje vemos la condición de hijo único de Yahoshua en cuanto al Padre. Otras versiones lo vierten como unigénito Elohim, obligando a deducir la condición de un Elohim nacido en carne. El pasaje nos resalta la condición de ser único, que es Yahoshua. Y tampoco que Elohim, el Padre, se haya reproducido con una mujer, pues esto en el contexto sería un extraño adulterio. Había un matrimonio legítimo, público, de Joseph con una mujer, María. Eso es de un respeto muy importante. Si hubiera habido una persona que se interpusiera en una relación matrimonial, allí habría un extraño adulterio. Eso se lo explicó el ángel posteriormente a José, y José lo entendió, que se estaba cumpliendo la señal de que una virgen concebiría. Eso era algo que no era natural y sería una de las señales que indicaría que ese ser era el que se estaba esperando. El Todopoderoso jamás se metería en una relación de esa manera. Simplemente utilizó su poder para que esta profecía de una virgen dando a luz se cumpliera. Ese fue el trabajo del Espíritu de Santidad, y que este ser naciera
Santo. Nos queda claro que, entendiendo la palabra Elohim, que el Mesías es un Elohim en el sentido de que es poderoso, tiene un poder y una autoridad que le ha sido delegada desde el Padre. Pero es hijo del Haj Elohim, del Todopoderoso, de los Todopoderosos, el Elohim de Elohim, el supremo gobernante, el supremo creador. El Todopoderoso intervino en esa concepción. Lo contrario, equipararlo a esto que se enseña en el paganismo, engendrándose dioses, eso viene de las culturas griegas y grecorromanas y del platonismo, en los cuales en esas enseñanzas son engendrados hombres, mitad dioses, mitad hombres, porque los hombres, los dioses tienen relaciones con seres humanos. Esos son enseñanzas platónicas y mitología griega y romana, también heredada desde mitologías babilonias y mitologías muy antiguas. El dogma de la deidad o divinidad del Cristo es un invento del Concilio de Nicea en el año 325 de la Era Común, 325. Tal como ellos mismos inventaron en su doctrina el texto dice así: credo del Concilio de Nicea, comillas, creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios unigénito, nacido del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Mitad verdad, mitad error, igual error. Así vemos, verdades a medias son mentiras. Así vemos que fue en ese concilio que se hizo un Elohim verdadero al JSUS y que se le declaró igual al Padre o la misma persona del Padre. Un concepto apóstata de la sana fe escritural hebrea. Vamos a Devarim, Deuteronomio 6:4, que nos dice: oye Israel, el Todopoderoso nuestro Elohim, el Todopoderoso Yod-Heh-Wav-Heh, uno es. Juan 17:3, esto significa vida eterna, el que estén adquiriendo conocimiento de ti, el único Elohim verdadero, y de aquel a quien tú enviaste, Yahoshua el Mesías. El único Elohim todopoderoso verdadero es Yod-Heh-Wav-Heh, el que es, estará, el que siempre será. El Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob. Lo dejó en claro para todos los seres humanos cuando salvó a Israel de la esclavitud en la que se encontraban en la tierra de Egipto. Los demás no son Haj Elohim, es decir, son dioses falsos, ajenos, mitos, leyenda, vanidad, inventos. Y vemos aquí en Juan 17:3 y le recomendamos el Evangelio, los escritos de Juan. Juan es una persona que, si la leemos sin esos lentes, sin ese prejuicio denominacional, la simple lectura de los escritos de este discípulo nos van a revelar las dos personas, cada una en su contexto, cada una en su ámbito, en sus funciones, y la relación que hay entre los dos, cada uno en su lugar, con sus objetivos, con su espacio de poder. Igualmente, si volvemos ahora a leer todas las cartas del discípulo Shaul, Pablo en las denominaciones, vamos a encontrar lo mismo. Pablo nunca afirma que es una sola persona. Pablo siempre habla de dos, siempre de dos, el Padre y el Hijo, a quien el Padre ha dado a conocer, o el Hijo que está dándonos a conocer al Padre. Siempre en estos dos personajes en particular, aunque en toda la Torá y aunque aún en todos los escritos nazarenos, siempre están delimitados, esclarecidos, y cada personaje total
claramente definido en todos los textos. Esta confusión y este enredo ha sido provocado por las enseñanzas de los primeros, los que llaman los padres de las iglesias, entre comillas, católicas y sus derivadas. Cada pueblo y religión llama a su gobernante, a su poder, a su Elohim poderoso o a una deidad con un nombre y les rinden culto. Krishna en la India, o Krishna, la Trinidad, María, Zeus de los griegos, heredadas por las católicas y sus hijas, Tlazolteotl, Quetzalcoatl para los aborígenes de Centroamérica, Marduk en Babel. Recuerden la historia esta de Marduk, Mardoqueo, etc. Mitra para los persas y también para los romanos. Horus y muchos otros, porque eran politeístas, para los griegos, inclusive Set también de los egipcios. Tenían montones de dioses los egipcios. Recordemos las plagas que fueron precisamente dirigidas contra ellos. Éxodo 3 del 13 al 15 nos dice: Moisés dijo a Elohim: si voy y le digo a los israelitas, el Elohim de sus padres me ha enviado a ustedes, ellos me van a preguntar cuál es su nombre. ¿Qué les voy a responder? Respondió Elohim a Moisés: yo soy el que soy. Yo soy el que estoy. Y agregó: les dirás a los israelitas, yo soy, me envió a ustedes. Dijo Elohim a Moisés: dirás a los hijos de Israel, Yod-Heh-Wav-Heh, el Elohim de sus padres, el Elohim de Abraham, Elohim de Isaac, Elohim de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre, y este es el memorial de mí por todas las generaciones. El único Elohim, es decir, aquel que lo es por sí mismo, Yod-Heh-Wav-Heh, el que no tiene sombra de variación, se manifestó en pactos desde los primeros humanos y eligió para sí un pueblo, para que ese pueblo a su vez sea luz para las naciones. Se suele argumentar que todos los dioses son lo mismo, que todo eso es que ese es el mismo Dios, etc. O que todo conduce al mismo Dios de IOS. De acuerdo con la revelación del Todopoderoso a nuestro Adón Yahoshua. Eso no es así, pues hay de IOS que no son reales, que son falsos, todos. Solo hay un Elohim de Elohim, el Todopoderoso. Los demás son ídolos, inventados por el ser humano. El Todopoderoso nuestro Elohim es uno, es decir, no hay 2, 3, 4 o más. Él no está dividido, ni es parte de una cosa ni de nadie. Su nombre significa, según la expresión verbal, Él es, está, ser, será, infinito, fue, siempre será y seguirá siendo. Este es su nombre, el nombre de Él, que ocurre casi 7000 veces. Aparece el nombre en este sentido en los escritos, en el idioma hebreo. En los escritos en griego y posteriores traducidos fue reemplazado por la palabra kurios, con K al comienzo, kurios, que en las traducciones castellana y españoles las tradujeron como Señor y revolvieron todo eso. A todo le pusieron Señor. Entonces, Señor es este y todos son Señor. Lord en inglés, el mismo problema. En las traducciones inglesas, muchas muy famosas, muy respetadas, pero tienen el mismo problema de las otras versiones. Herr en alemán. El Todopoderoso dijo a Moisés que este sería su nombre por siempre y para siempre. Y Isaías 44:8 nos dice: no tengan miedo ni se amedrenten. ¿No se los ha declarado desde la antigüedad?
ustedes son mis testigos. No hay Elohim aparte de mí, no hay roca, no la conozco. Y en 43:10 nos dice, el Todopoderoso dice, son mis testigos y mi siervo que escogí, para que me conozcan, crean y entiendan que yo soy. Antes de mí no fue formado Elohim, ni será formado otro después. Muy claro, Isaías 44:8, 43:10. En estas citas vemos que nos dice, no hay otro todopoderoso sino yo. Y nos dice que antes de él no fue formado otro Elohim, ni lo será después. La palabra en hebreo utilizada en estas citas para Elohim es Eloah y él. La palabra Eloah aparece 56 veces en los escritos en hebreo. Es singular y aplicada a un solo Elohim. Recuerde Deuteronomio 6:4. Oye, Israel, solo uno solo, único. Nuestro Elohim es el origen de todo. Todo fue hecho por su palabra, por el espíritu de su boca. Por su iniciativa se creó todo. El acto por el cual todo llega a ser emana de Él, pues solo Él realmente puede crear. Revelación 4:11 nos dice, el Todopoderoso, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Revelación 4:11. Mateo 10:30 nos dice, mas los mismísimos cabellos de la cabeza de ustedes, todos están contados. Él conoce en su ser el resultado de cada proposición con sus causas y consecuencias. Tal es que Yahshua dice, Él conoce, por tanto, cada detalle desde el inicio hasta el fin. Él declara el fin desde el principio. Isaías 41:4. Él declara el fin desde el principio. Isaías 41:4. De allí deducimos que lo que Él es no le ha sido proporcionado por nadie. Sin embargo, todo cuanto haya sido hecho ha sido proporcionado por Él. Isaías 6:3 nos dice, y se decían entre ellos, Santo, 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 Yod-Heh-Wav-Heh de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Recuerden Malaquías 3:6, Malaquías 3:6. Solo el Todopoderoso es el Todopoderoso omnipotente, Yod-Heh-Wav-Heh, santo e invariable. Por eso es uno y único. Él no cambia. Recuerden Malaquías 3:6. Él no depende absolutamente de nada ni de nadie para ser o existir, sino que todo emanó de Él. Se dice entonces que es el Elohim omnipotente. De Él emana la palabra por la cual el hombre obediente procede acorde a su voluntad y buen querer, y lo expresa por su Torah, por medio de su Torah. Es la palabra del Todopoderoso la que debe ser obedecida. Entonces ministra bendición para el hombre y la tierra. Él nos ha dado la posibilidad de la vida eterna en Yahoshua, si nos arrepentimos de nuestros pecados y andamos en la nueva vida en su nombre. Juan 1:3 nos dice, todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. ¿Hay aquí algo confuso o enredado? No. El Todopoderoso es el supremo creador, pero Él busca los instrumentos, las formas, por medio de algo, su palabra. Yahoshua es el instrumento por el cual el Todopoderoso realiza su plan, la existencia misma, la creación desde el punto cero y antes, y se manifiesta a los seres humanos por medio de Yahoshua, su Hijo, por medio de su creación, por medio de su palabra, por medio de su enseñanza,
por medio de sus hechos, por medio de sus promesas, por medio de la Torá. Podemos conocer al Padre, podemos conocer al Hijo, podemos conocer cuál es su pueblo, cuál es su plan, cuáles son sus promesas. Y podemos conocerlo a Él como ese ser omnipotente, omnipresente, infinito, sin principio, sin fin, todopoderoso. Pero también ese ser que prodiga amor a raudales, que prodiga el perdón. Pero también a ese Elohim justo que aplicará justicia por medio de Yahoshua. Tenemos más estudios de la Sagrada Escritura bajo el contexto hebreo, israelita, nazareno. Nuestro sitio, regresando a las raíces.org. Le damos todo agradecimiento al Haj Elohim, todopoderoso, Elohim de Elohim, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac, Elohim de Jacob, por esta vida, por su creación, por el universo, por su amor, por su palabra, por sus promesas, por su Hijo, por perdonarnos y por permitirnos aquí estar vivos, haber conocido esta palabra que estamos estudiando y que estamos aprendiendo todos los días, encontrando cosas maravillosas y cosas que van siendo esclarecidas. Toda Rabá, Padre eterno, te agradecemos, Padre Modea Nicolbo, que todos los días te damos gracias, Padre, por tu creación, porque amanecimos con vida, por tu pueblo Israel, por el Mesías, por tu plan de redención, por tu grande amor con los seres humanos, que les prodigas perdón hasta que todo se haya cumplido. Esperamos que las dos casas estén juntas en una ejad, creyendo en la misma Torá, creyendo en el mismo Mesías. Y así podremos ver al Mesías, Yahoshua, viniendo en la gloria del Padre, a ser el rey de Israel en la tierra de Israel, para gobernar a todas las naciones. Toda Rabá Rey Eterno, toda Rabá Yahoshua HaMashiach, que el Todopoderoso nos guarde, nos proteja y nos tenga misericordia por los méritos del Mesías Yahoshua. Amén. Shalom.